Hemos estado, el domingo traemos un mensaje que se llama Entendiendo el Evangelio. Y el Evangelio dijimos que se trata de una persona. El Evangelio no se trata de las doctrinas de la iglesia, no se trata en sí de las denominaciones de las diferentes iglesias. El Evangelio se trata de una persona, se trata de Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo. Y Dios nos ha mandado a que podamos predicar ese Evangelio y que podamos conocer ese Evangelio. Entonces Jesús es el fundamento inamovible, Él es la roca sólida sobre la cual nosotros debemos estar anclados. Y es mi oración esta noche, es mi oración que esta noche no se vaya con lo que usted ve. ¿Qué está viendo usted? Usted ve el templo, usted ve la silla, usted ve la persona. Nuestra oración es que usted se vaya con alimento sólido. A veces nos vamos emocionados por lo que escuchamos, por lo que vemos, pero el propósito de Dios no es que usted salga emocionado esta noche, es que usted salga alimentado y que usted salga nutrido, ¿verdad? Vamos a ver una cosa, yo siempre digo, nosotros nos podemos llenar el estómago de churro, de refresco, de pan, pero eso no es alimento, eso no es alimento, eso no nos nutre, eso nos va a llenar el estómago, pero no nos va a nutrir. Pero el Señor quiere que nosotros seamos nutridos a través de su palabra. Entonces, vamos a ver, entonces Dios quiere que tengamos el mejor fundamento y tenemos que estar fundamentados sobre la roca que es Cristo Jesús. Y hablamos que la crisis siempre va a revelar nuestro fundamento. La crisis va a revelar sobre qué estamos nosotros fundamentados. Y en la crisis, vamos a ver, se expone lo que nosotros creemos. En la crisis no se expone lo que yo creo que creo, sino que en la crisis se expone y en la prueba se revela todo lo que uno lleva adentro. ¿Cómo se lo puede explicar esto? Cuando usted está en problemas, cuando usted está en dificultades, cuando usted está en apuro, la crisis refleja lo que usted saca. Unos se quejan, unos murmuran, mientras que otros oran y adoran al Señor. Y la crisis, me lo pongo así, de esta manera. Usted ha visto en las bodas unos pasteles grandotototes, que son hasta de 5 o 6 pisos, unos pasteles grandotototes. Bueno, la prueba revela lo que llevamos dentro. Y la prueba es como un corte dentro de nosotros para revelar lo que llevamos dentro. A veces esos pasteles no son de verdad. A veces esos pasteles son de foam, esos pasteles son de cartón. Y solo es por fuera que parece pastel, pero por dentro es cualquier otra cosa menos algo que se coma. Entonces, la prueba revela lo que nosotros llevamos por dentro. Ahora, este mensaje, ¿cómo se llama? Este mensaje se llama corriendo de Dios o corriendo hacia Dios. Corriendo de Dios o corriendo hacia Dios. ¿Y cuál es el propósito de este mensaje? ¿Por qué yo traigo este mensaje? Para que usted y yo podamos salir de esta noche responsables. ¿Responsable con qué? Con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, con el propósito de Dios del traernos aquí a este mundo. Yo quiero recordarle algo que dice la palabra del Señor, que Él nos amó y que nos lavó con su sangre y que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Cuántos han sido amados por Dios? ¿Cuántos han sido lavados con la sangre de Cristo? Entonces usted es un rey y un sacerdote para Dios. Y yo quiero explicarle qué es un sacerdote. Un sacerdote es un representante de Dios, es un representante del cielo aquí en la tierra. Un sacerdote es un representante de Dios ante la gente. Pero vamos aún más allá. Un sacerdote es alguien que se hace responsable de las cosas de Dios aquí en la tierra. Entonces, el objetivo de esta palabra es que usted y yo podamos tomar nuestro lugar en el plan de Dios y hacernos responsables de la parte que nos toca a cada quien. Como le dije, este es un mensaje de esperanza, este es un mensaje acerca del Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús son las buenas nuevas, las buenas noticias de Jesús. Y yo no vengo a hablar de cosas malas, yo vengo a hablarle de las buenas nuevas de parte de Dios. Y yo quiero decirle algo, pastor, pero ¿por qué usted dice que viene a hablar que el Evangelio son buenas noticias? Si yo estoy en el Evangelio, pero paso momentos difíciles, paso momentos de enfermedad, paso momentos de problemas en la casa, de problemas financieros, y de eso se trata la buena noticia, que en medio de todo lo malo que pasa a nuestro alrededor, usted y yo tenemos una buena noticia y se llama Jesús. La buena noticia es Jesús. Y yo le explicaba algo el domingo. La buena noticia es Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
La buena noticia, repito, yo quiero que usted me ayude y lo repita conmigo. La buena noticia del Evangelio es Dios con nosotros. Y yo se lo explico de esta manera. La buena noticia es de que Dios quiere estar con usted y conmigo. En medio de todo lo malo que pueda atravesar, podamos atravesar, en medio de todo lo malo que pueda ocurrir en nuestra vida, Dios quiere estar con usted y conmigo. Aunque no seamos buenos, aunque no seamos perfectos, aunque no seamos los mejores, Dios quiere estar con usted y conmigo. ¿Y sabe qué? Dios nos trae estos momentos para que usted y yo podamos brillar en momentos oscuros, para que usted y yo podamos brillar en momentos de dificultad, para que usted y yo podamos sacar lo que llevamos dentro en momentos que no son tan buenos. ¿Sabe? En momentos de dificultad, lo mejor que podemos hacer es sacar la palabra, como dice Isaías 61:3. ¿Qué dice Isaías 61:3? Dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Yo quiero decir algo: Lepaera va a andar a la luz de nosotros. Lepaera va a andar a la luz de la iglesia. Su familia va a andar a la luz que usted pueda llevarles. ¿Sabe? Luz tiene que ver con entendimiento. Luz tiene que ver con el conocimiento de Él. Y sabe, hablamos de tinieblas, pero tinieblas, más que hablar de pecado, habla de confusión, habla de falta de entendimiento, conocimiento. Y por eso siempre oramos nosotros que Dios nos pueda dar entendimiento. ¿Acerca de qué? Acerca de su plan, acerca de nuestro plan, de nuestra parte en el plan de Él. Estamos viviendo tiempos bien cambiantes. Estamos viviendo tiempos donde todo pasa muy rápido, donde la tecnología avanza. Usted anhela el teléfono último modelo y cuando ya lo tiene, el día siguiente ya salen otros 2 modelos más. Anhelamos cosas y todo pasa muy rápido. Usted ve que la gente constantemente cambia de gustos, cambia de modas, cambia de amistades. La gente cambia de trabajo, de relaciones. Mucha gente cambia de identidad. Usted ve, puede ver la gente hoy, un día lo ve vestido formal porque es la moda, pero otro día lo ve vestido totalmente diferente, y otro día lo ve de ver totalmente diferente que los otros 2 días. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo cambiante. Pero sabe que en un mundo cambiante nosotros tenemos que tener un fundamento sólido, un fundamento que no se mueva, un fundamento que no cambie fácilmente. Y yo quiero llevarlos a la Biblia, que es la palabra de Dios, que debe ser nuestro fundamento, el fundamento que necesitamos. Necesitamos estar fundamentados sobre la palabra. Y yo quiero decirle algo: la palabra, la Biblia, no es solamente es un libro histórico, ¿sabe? Es un libro profético. ¿Por qué? Porque muchas de las profecías se cumplieron con la venida del Señor Jesús, y faltan otras que se van a cumplir cuando Jesús regrese por segunda vez. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 24 y 25, nos habla de cosas que van a pasar y que ya están empezando a acontecer. Y mire, todas esas cosas que nos habla Mateo 24 y el capítulo 25, yo le aconsejo que usted lo pueda leer en casa, lo que dice Mateo 24 y 25. Y todas esas cosas, dice Mateo 24:8, que todo será principio de dolores. Todo eso será principio de dolores. Pero yo quiero decirle algo: pastor, si Dios anuncia que viene tiempo donde vamos a experimentar el principio de dolores, este principio de dolores no son principios de dolores de muerte, son principios de dolores de parto. Cada vez que una mujer que está embarazada tiene una contracción, es una mala noticia para ella. Pero ¿sabe qué? Cuando viene la contracción, viene dolor, es una mala noticia. Pero también es una buena noticia, porque eso significa que lo que está dentro está a punto de salir. Y lo que está dentro es una criatura, es una bendición que ha estado anhelando. Y también eso significa que está a punto de salir lo que Dios ha tenido organizado, y que va a dar a luz, que va a salir a luz lo que está dentro. Y digo esto porque como iglesia nosotros no podemos dar anestesia a los dolores de la vida. Es tiempo de como iglesia podamos decir que es un momento de aguantar, es un momento de resistir, porque el reino de los cielos, ¿sabe qué? Va a cubrir toda la tierra.
Se va a cumplir Habacuc 2:14, donde dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubre la mar. Pero para eso es necesario que una iglesia, no, usted y yo somos la iglesia, la iglesia pueda resistir los dolores de parto. No una iglesia que busca anestesia, o no una iglesia que con palabras suaves, con palabras blandas, una iglesia que con su palabra pueda calmar la conciencia y alegrar el oído de la gente, sino que una iglesia que pueda tener un mensaje de que podamos resistir. ¿Por qué? Porque necesitamos prepararnos para lo que viene. Y por eso yo oro para que la iglesia, nosotros podamos ser resistentes, pero también podamos ser responsables. Para tener una mayor resistencia necesitamos tener mayor peso. Nosotros, cuando estamos en crisis y soportamos la prueba, ¿sabe? Llegamos a un momento de quebranto, pero cuando usted le dice: Señor, yo te necesito, yo no puedo más, Señor, yo te amo, no puedo sin ti, ¿sabe? Es ahí donde nosotros cambiamos de nivel y subimos un nivel de resistencia. Nos lleva a Dios a otro nivel de fe. Y esta palabra que hoy yo traigo es para entender y para saber acerca de la historia de Dios y cuál es el plan de Dios para nosotros en su historia. Yo quiero hablarle acerca de la historia de Dios, pero ¿qué papel jugamos nosotros? ¿Qué papel voy a jugar yo dentro del plan de Dios? Yo el domingo le decía que el evangelio es la buena nueva de Jesús, pero el evangelio nos trae salvación, y la salvación nos saca a nosotros de nuestra historia y no solamente nos rescata de nuestra historia. Gente dice: mire, yo viví tanto tiempo en amargura, yo viví tanto tiempo en depresión, y Dios nos rescata de ahí. Pero Dios no solamente lo quiere rescatar de la vida que usted llevaba, la vida que usted un día escogió. Dios lo arranca de la vida pasada y lo mete en una nueva vida, y nos mete en una nueva historia. Es la historia de Él, es la historia de salvación, para que otros puedan conocerlo a Él. Hoy yo lo quiero llevar a la palabra. Y sabe, hay una sola historia. La historia comienza en Génesis, pero termina en Apocalipsis. Y como le dije, la Biblia es la palabra de Dios. Los gobiernos de este mundo van a pasar, las modas van a pasar, las ideologías van a pasar, pero solamente la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y su palabra es verdad, y la verdad de Dios nos hace a nosotros libres. ¿Sabe? En las iglesias, o en los cristianos, mejor dicho, hay gente que se aferra a la palabra, pero hay otra gente que se aferra a la experiencia con el Espíritu. Entonces hay gente que dice: no, yo donde está la palabra, ahí estoy. No soy tanto de la experiencia con el Espíritu. Y hay otra gente que dice: yo prefiero la experiencia con el Espíritu, pero no tanto con la palabra. Mire, esto es así. Necesitamos ambas cosas. Necesitamos la palabra y necesitamos tener experiencia con el Espíritu Santo. Si solo tenemos una de las dos, es como ver a un pájaro que solo vuele con una sola ala. ¿Qué tan lejos podría volar un pájaro con una sola ala? ¿Qué tanto? ¿A usted le gustaría viajar con un avión que solo vuele con un motor? Solo le funciona este y este no, ¿verdad? Necesitamos tener ambas, la palabra de Dios y la experiencia con el Espíritu. ¿Por qué? Porque vamos a ver, la palabra de Dios es alimento para nosotros. Y sabe que la palabra de Dios tiene una particularidad, que es el único libro que se lee junto con el autor del libro. Yo puedo leer libros de Pablo Coelho, pero Pablo Coelho no está conmigo. Pero cuando yo leo la palabra de Dios, el Espíritu Santo está conmigo. Y eso es maravilloso, porque la Biblia es el único libro que se lee con aquel que lo escribió, en presencia del autor. Entonces, cuando leemos la palabra fue escrita por 40 autores diferentes. Y sabe que el mismo autor, el Espíritu Santo, nos va a ir explicando cada una de las cosas que nosotros leemos. Hay gente que dice: mire, eso de la Biblia es para teólogos, es para pastores, es para gente que estudia mucho. ¿Sabe qué? Yo vengo a desmentir eso. La palabra de Dios es para gente que está enamorada de Él. Gente que está enamorada de Dios. Gente que se enamora de la historia de Dios y le dice: Señor, yo quiero saber más, yo quiero saber cuál es mi parte, yo quiero ser responsable con mi parte en la historia. Ahora la pregunta, la Biblia nos cuenta la historia de Dios y el plan de Dios
para con nosotros. ¿Cuál es el plan de Dios para con nosotros? ¿Cuál es el plan de Dios que Dios nos quiere decir en la Biblia? Dios quiere unir el cielo y la tierra para tener comunión con el ser humano. Y mire, Dios vino y le dijo al hombre: fructifiquen y multipliquen y llenen la tierra. ¿Sabe cuál es el deseo de Dios? Que la tierra se pueda convertir como lo que era el huerto del Edén para Adán y Eva. El Edén significa un lugar de delicia, el Edén significa un lugar de placer, el Edén significa un lugar de comunión. El Edén es el prototipo del diseño original de Dios. Pero ¿sabe qué? En el Edén, a partir del capítulo 3, hubo un vuelco en la historia. Adán y Eva, Dios los creó. A Eva la sacó Dios del costado de Adán. Pero llega el capítulo 3 y la historia tiene un vuelco a partir del capítulo 3 en Génesis. ¿Sabe? El hombre peca y decide escribir su propia historia. Mire, Dios tiene una historia para cada uno de nosotros. Dios tiene su historia y Él quiere que cada uno de nosotros vivamos la historia de Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando el hombre decide pecar, abandona la historia de Dios y él empieza a caminar en su propia historia. Eso sucedió con Adán y Eva. El hombre decide hacer las cosas a su manera. Y ellos entraron en su propio programa y se corrieron de la historia de Dios. Ellos se corrieron, huyeron, abandonaron el guión, el escrito que Dios tenía para ellos. Y ¿sabe qué? Yo quiero explicar el pecado. El pecado es un atentado contra nuestra propia naturaleza. El pecado va más allá de las cosas morales que cometemos. El pecado es cuando nos corremos de la historia de Dios y nos metemos a vivir nuestra propia historia. Salimos, Adán y Eva, ¿sabe? A causa del pecado, se salieron de la historia que Dios quería que ellos vivieran y se metieron en historia propia que ellos quisieron hacer a su propia manera. A partir de lo que Adán y Eva hicieron, a partir del engaño que recibió Eva, a partir del pecado que cometieron los dos, Dios da una promesa en Génesis 3:15. Dios da una promesa para nosotros en Génesis 3:15. Y la promesa era que hemos de recibir un cordero antes de la fundación del mundo. Antes de comenzar el Génesis, Dios te había proveído un cordero inmolado. Yo quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Porque a veces creemos, en la historia de Dios, creemos que como Adán y Eva pecó, Dios tuvo que sacar otro plan para ver cómo arreglaba la situación. No, a Dios no tiene plan B, Dios no tiene plan C, Dios solamente tiene un plan. Y Dios todo lo tenía organizado desde el inicio. Y sabe que antes de que Adán y Eva pecara, Dios ya tenía un cordero inmolado, preparado para la salvación nuestra. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Apocalipsis 13, verso 8. Dice, mire, yo quiero que entiendan esto. Porque Dios, lo que le quiero dar a entender, Dios solo tiene un plan. Dios no tiene otros planes. Y Adán y Eva no trastocaron el plan de Dios. Todo Dios ya lo tenía bajo control. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, ¿desde cuándo? Desde el principio de el mundo. El cordero no fue inmolado cuando Jesús nació. El cordero fue inmolado desde el principio del mundo, desde antes de que Adán y Eva pecaron. Entonces, en la historia de Dios, sabe, muchas veces el hombre, lo que le quiero que usted se quede con esto, es que muchas veces nosotros preferimos escribir nuestra propia historia cuando Dios ya tiene escrito cada uno de los días de nuestra vida. Hemos desistido de vivir lo que Dios ha escrito para nosotros. Hemos desistido de la historia de Dios para con nosotros y hemos nosotros querido caminar y hacer nuestra propia historia. Entonces la salvación no es un plan B de Dios, ya estaba todo planificado. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios con esto? Que Él va a reinar en la tierra entre los seres humanos y va a resolver el asunto de pecado. Él solo necesita que alguien pueda
acompañarlo y estar con él. Y ¿sabe qué? Que pueda ayudarle en el plan. ¿Qué dice Génesis 3:15? Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Yo leía esto muchas veces y por mucho tiempo, pero yo no podía entenderlo. Yo se lo quiero explicar esta noche. Si puede colocar en la pantalla Génesis 3:15. Dice: la simiente de la mujer, dice la palabra, que va a estar enemistada con la simiente de la serpiente. La simiente de la mujer está hablando de Cristo, y la simiente de la serpiente está hablando del anticristo. ¿Qué es el anticristo? Un movimiento que comenzó desde el Génesis, termina hasta Apocalipsis, y que fue creciendo. Entonces, ¿cómo es eso de la simiente de Cristo y la simiente del anticristo? Bueno, los que están en la simiente de Cristo son aquellos que están en la historia de Dios, y los que están viviendo su propio drama son los que están viviendo en la simiente de la serpiente, los que están rebelándose en contra del plan de Dios. Y solo hay dos caminos: o estoy a favor de Dios o estoy en rebelión en contra de su plan. Yo le dije la vez pasada que le prediqué: o estamos a favor, o estamos, colaborando con el plan de Dios, o estamos estorbando. Y usted no puede decir: yo estoy más o menos, yo de vez en cuando. O usted está ayudando o usted está estorbando. ¿Está o no está? Entonces Dios maldice a la serpiente, y cuando maldice a la serpiente le dice: polvo comerás todos los días de tu vida. Y Dios hizo a Adán del polvo de la tierra, y la maldición es que las obras de la carne del ser humano alimentarán esa serpiente. Pero también eso, aunque es malo para nosotros, pero también se puede convertir en una promesa para nosotros, porque si la serpiente no tiene obras de qué alimentarse, nosotros somos los que le vamos a dar las obras de la carne. Pero si nosotros no las alimentamos, la serpiente va a morir. ¿Qué quiero decirle con esto? Que muchas veces nosotros cantamos, muchas veces nosotros venimos, escuchamos palabras, pero si nosotros no estamos alimentando la carne, la maldad, nuestras declaraciones, ¿sabe qué? No van a hacer que las tinieblas retrocedan. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué hace que las tinieblas retrocedan en nuestra vida? Vivir en Cristo. Es lo único que hace que las tinieblas retrocedan. Yo le repito lo que decía Pablo en Gálatas 2:20. Decía: en Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El sabernos todos los cantos no hace que las obras de la carne mueran. El sabernos muchas cosas que hacemos en la iglesia no hace que las obras de la carne mueran. Lo único que hace que las obras de la carne mueran es que tanto yo le doy a Cristo que viva en mí, que tanto yo crucifico mi carne. Entonces, cuando nuestra carne es crucificada en la cruz, es ahí cuando Cristo vive a través de mí. Y digo esto para que no saltemos, cantemos y gritemos, porque eso no deshace las obras del diablo, no mata las obras de la carne. ¿Sabe? En Génesis comenzó con una serpiente, pero en Apocalipsis termina tanto, la maldad del hombre fue tanta que termina con un dragón, que significa que fue muy alimentado. Pero Génesis también comienza con un huerto, con el jardín del Edén, pero termina con una ciudad, la Nueva Jerusalén. Mire qué maravilloso. Ahora la pregunta es: ¿cómo termina la historia? ¿Cómo termina la historia? ¿Sabe? Dios nos revela cómo termina la historia. El final ya está escrito para nosotros. Nosotros tenemos información privilegiada. Ya sabemos cómo va a ser el fin de la historia. Así que usted y yo no tenemos por qué preocuparnos. Hay gente que tiene miedo, hay gente que está desilusionada, hay gente que está desesperada. Pero Apocalipsis nos dice cómo va a ser el fin de la historia. Hay gente que está preocupada por cómo vamos a terminar. Hay gente que está preocupada porque no sabe cómo va a ser el futuro. Pero ¿sabe qué? Dios es tan bueno que nos da a conocer el final. Y yo quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 21 verso 2. Apocalipsis capítulo 21 verso 2. ¿Recuerda cuál era la promesa del Evangelio? La promesa del Evangelio es Emmanuel, Dios con nosotros. Dice Apocalipsis 21:2: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo. Y yo le estoy contando lo que va a pasar.
dice, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono de Dios dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas cosas son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Qué quiero decirle con esto? Que la promesa del evangelio está descrita aquí. Dice: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. ¿Sabe? Él nunca prometió que sería fácil. Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin. Yo no sé si esto le alegra a usted, pero a mí me alegra mucho. Él no prometió que iba a ser fácil. Él no prometió que no íbamos a llorar. Él no prometió que no íbamos a sufrir. Él no prometió que no nos íbamos a enfermar. Él prometió estar con nosotros hasta el fin. Él no prometió que no íbamos a llorar. Él prometió que Él enjugaría nuestras lágrimas. Los momentos, ¿sabe? A veces, yo no sé si usted ha experimentado en los momentos de dolor, en los momentos más difíciles, ¿sabe? Nosotros somos tan sensibles a Dios. Y sentimos la mano de Dios consolándolos. Y por eso es necesario que usted pueda entender la historia completa, para que se nos revele Dios. Se nos revele Dios. Y como se nos revela Dios, nosotros podamos actuar en condescendencia a lo que Él quiere. Yo me hago una pregunta. Yo le leí cómo vamos a terminar. Dios revela cómo va a terminar la historia. Ahora la pregunta: ¿por qué será Dios? ¿Por qué será que Dios nos revela el final de la historia? ¿Por qué Dios nos revela el final de la historia? Ahora yo quiero que se haga otra pregunta: ¿por qué se la revela a usted? ¿Por qué me la revela a mí? ¿Por qué no la revela a nosotros? ¿Por qué se la revela a Dios a su iglesia? Vamos a ver, si esto fuera una película o una obra de teatro, vamos a ver, antes de entrar a la película, a usted le dirían el final de la película. Cuando usted va al cine, le dicen cómo va a terminar la película. Cuando le presentan la película, le dicen cómo termina la película. ¿Verdad que no? Pero ¿sabe qué? Dios a nosotros nos está revelando el final de la historia. La pregunta es: ¿por qué? ¿Sabe? Cuando en el colegio, en la escuela, cuando hacemos obras, a nosotros nos dan un guión. Y sabe, Dios ya nos dio el guión. Esta es su palabra. A cada persona se le da su parte. Se le da la parte en la cual él va a actuar o que va a interpretar. Y a esa persona a la que se le da el guión, también se le revela el final. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué creen que Dios nos mostró el final nosotros de la historia? ¿Por qué Dios cree que nos mostró el final de la película? ¿A quién se le da el guión? En una obra de teatro, ¿a quién se le da el guión? ¿A quién se le da la historia completa? ¿A quién se le da la obra completa? ¿A quién se le da? ¿A las personas que se van a sentar a ver la obra? ¿A quién se le da? ¿A quiénes? Sí, el director, ¿a quién se la da? A los actores. Entonces yo quiero que me entienda. Yo quiero que usted me entienda esto. Dios le da el guión ¿a quién? A los actores. Entonces usted puede entender que Dios lo está llamando a usted a hacer. Si Dios a usted ya le dio el guión, y Dios solamente le da el guión a los actores, ¿qué quiere decir? Que Dios quiere que usted y yo seamos actores, protagonistas de su historia. Así de fácil. Sencillo. Este mensaje, yo le dije, es para que entendamos y que tengamos y seamos responsables con a lo que Dios nos está llamando. Dios ya me salvó,
pero ahora Dios, como me salvó, me rescató de mi historia, ahora Él me mete en su historia. ¿Para qué? Para ser protagonista. Vamos a ver, los protagonistas son los que están ahí y actúan. Y hay varios personajes y son los que actúan. Pero también están los espectadores, que son generalmente los que están sentados viendo el espectáculo o la obra. ¿Dónde me quiere Dios? ¿A dónde nos quiere Dios? ¿Ahí o nos quiere acá? Como actores, como protagonistas. ¿Qué le quiero decir? Por eso yo el domingo le expliqué: salvación no solamente que Dios me rescata y me sacó de algo. Dios me saca de mi historia de pecado, de mi historia de inmundicia, de mi historia sin Él, y me saca de ahí para meterme a la historia suya. ¿Para qué? Para ser protagonista, para poder terminar el plan y poder ser colaborador de Dios. Entonces, Dios no nos ve como espectadores calentando una silla para leer la Biblia o para resolver nuestros problemas personales. Dios nos ve como alguien que participará en su historia para terminar su plan en esta tierra. Y yo quiero decirle algo: Dios lo va a usted a utilizar. Solo una hermana: Dios nos va a utilizar a todos nosotros. Sabe, usted es instrumento útil en las manos del Señor. Usted no sabe lo que Dios ha depositado en su corazón. Yo quiero decirle algo: usted tiene un consejo que alguien necesita escucharlo allá afuera. Usted tiene una palabra que alguien necesita escucharla. Yo no la tengo. El hermano que está a la par no la tiene. Usted la tiene y alguien allá afuera necesita escucharlo. Entonces, Dios quiere que seamos partícipes de la historia de su plan. Dios no quiere que seamos espectadores. Dios no quiere que estemos sentados. Dios no quiere que estemos de brazos cruzados. Dios no quiere que solamente veamos cómo ocurre todo. No, Dios quiere que seamos protagonistas de la historia. Y por eso es que Dios nos revela su plan. Por eso es que Dios nos revela su palabra. Por eso es que Dios nos ha revelado el final. Entonces, Dios quiere que seamos partícipes para terminar su plan aquí en la tierra. ¿Sabe? Usted es la mano de Dios aquí en la tierra. Usted es los ojos de Dios aquí en la tierra. Usted es los oídos de Dios aquí en la tierra. ¿Y sabe qué? Usted es la boca de Dios aquí en la tierra. Usted es la boca de Dios. El domingo yo le dije: somos iglesia. Y la gente, antes de ver el rostro o la cabeza de la iglesia, va a ver su cuerpo. ¿Y quién es su cuerpo? La iglesia. Por eso es importante que usted sepa que usted representa a Cristo. Usted es embajador, usted es embajador de Cristo, y a usted lo van a ver. La gente no va a ver a Cristo. Hay gente que no está interesada en ver a Cristo, pero lo va a ver a usted. Lo va a ver a usted, lo va a ver usted cómo habla, lo va a ver usted cómo se comporta, lo va a ver usted cómo es con las demás personas, y eso va a traerlos a Él. Y después de ver su cuerpo, van a ver la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Por eso es necesario que entendamos que Dios necesita que usted y yo podamos ser partícipes de su plan. Quiero decir que todo ser humano tiene necesidad de 4 cosas, y me voy a enfocar en la tercera. La primera es de sentirse importante. ¿Cuántos quieren ser importantes en la vida? 2, cada ser humano necesita hacer algo relevante, algo trascendente. ¿A cuántos les gustan las cosas grandes? 3, cada ser humano necesita pertenecer a algo grande, a algo notable. Y 4, cada ser humano quiere vivir para siempre. ¿Cuántos quieren morir? Amén. El hermano o la hermana se quiere morir. ¿Cuántos se quieren morir? ¿Sabe? Yo quiero vivir para siempre, pero soy limitado de días. Entonces, el Evangelio contesta estas 4 cosas. ¿Qué es lo que nos hace importante a nosotros? ¿Qué es lo que nos hace importantes? ¿Sabe? Lo que nos hace importante en Juan 1:12, que Dios nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Voy a repetir porque no me escucharon. Lo que nos hace importante aquí en la tierra es que Dios nos ha dado poder para ser llamados hijos de Dios. Ser llamados hijos de Dios. ¿Sabe? Dios te conoce por nombre. Él te dio libre acceso a tu presencia. Él te dio la llave de su habitación. ¿Podrá alguien decir aquí: yo soy hijo de Dios?
yo soy hija de Dios. 2, el hacer cosas importantes, relevantes, trascendentes. Para ser relevante debe tener, ¿sabe? Para que algo sea relevante tiene que tener efecto en la eternidad. Yo le invito a que usted pueda revisar todas sus actividades. ¿En qué está colaborando usted en el plan de Dios? ¿O son solo cosas personales? ¿Solo son metas o sueños personales? ¿Venimos a la iglesia para ser siervos en el plan de Dios o venimos como clientes? El cliente tiene la razón. Y yo le repito, somos servidores de Cristo. Él no es servidor de nosotros. Nadie, yo quiero que me escuchen porque o se hacen o no me están escuchando. Somos servidores de Dios. Dios no es servidor mío. Yo le sirvo a Él, Él no me sirve a mí. Yo soy el barro y Él es el alfarero. Yo no puedo darle forma a Dios porque yo soy barro. Pero muchas veces queremos que Dios tome nuestra forma y le damos órdenes a Dios. Yo soy hijo de Dios y Él es mi Padre. Él es el que me corrige, Él es el que me da órdenes, Él es el que me da mandamientos. Entonces, para ser alguien relevante, lo que tenemos que hacer tiene que tener repercusión en la eternidad. ¿Qué está haciendo usted que tiene repercusión en la eternidad? Ah, pastor, yo estoy trabajando. Eso se acaba. Pastor, es que yo quiero hacer una casa, la casa de mis sueños. Eso se queda aquí. Pastor, es que yo tengo un sueño. Mire, todo eso lo va a corromper Elohim. 3, pertenecer a algo grande. Mire, yo me quiero enfocar en esto esta noche. Pertenecer a algo grande. Mire, muchos quieren pertenecer a una iglesia, una empresa grande, una empresa multinacional. Otros quieren tener y ser parte de una iglesia grande. Pero ¿sabe qué? Dios quiere que nosotros podamos entender que su propósito es eterno. Efesios habla de la iglesia como la familia de Dios. Efesios también habla de la iglesia como la esposa sin mancha y sin arruga. También habla de la iglesia que es la morada, la casa de Dios. Entonces la iglesia es familia, esposa y casa. ¿Cómo termina la historia? La historia termina en la boda del Cordero y Dios reinando sobre todos los seres humanos para siempre. Ahora la pregunta, si Dios nos ve a nosotros como su esposa, ¿quién se quiere casar con Él? ¿Quién se quiere casar con Él? ¿Sabe? Dios tiene un propósito y yo lo entendí de esta manera. Dios anda buscando, vamos a ver, el Padre anda buscando una familia para sí. Padre busca familia. Dios busca una esposa para su hijo. Y el Espíritu Santo anda buscando una casa para sí. Repito, el Padre, vamos a ver, el propósito eterno es una familia para el Padre, una esposa para el Hijo y una casa para el Espíritu Santo. Y la iglesia es todo eso. ¿Habrá alguien que quiera ser familia? ¿Habrá alguien que quiera ser la esposa del Hijo? ¿Habrá alguien que quiera ser la morada del Espíritu Santo aquí en este lugar? ¿Sabe? Todo eso es la iglesia. Hay personas que no quieren ser iglesia. Hay personas que no les interesa ser iglesia y son huérfanos, pero necesitan ser parte de la familia. Por eso Cristo no ha regresado, porque hay personas que no están interesados en ser iglesia. Hay muchos que necesitan ser esposa, pero todavía están viviendo sin pacto y sin compromiso. Pero Dios necesita una esposa para sus hijos. Muchos no tienen casa, no tienen morada, están viviendo en casa. No tienen edificado nada sólido, pero Dios anda buscando una casa para su espíritu. Él no anda en visita, en eventos. Él quiere habitar en nosotros 24/7, 365 días. Y mire, todo esto que le expliqué ahorita es fundamento sólido. Una familia para el Padre, una esposa para el Hijo y una casa para el Espíritu Santo. Yo quiero que me levante la mano. ¿Quién quiere ser familia para el Padre? ¿Quién quiere decirle, Señor, yo soy tu Hijo? ¿Quién quiere ser la esposa del Hijo? ¿Y quién quiere ser la morada del Espíritu Santo? Eso es iglesia. Eso es iglesia. El libro de Apocalipsis, yo le hablaba, mucha gente le tiene miedo a Apocalipsis, pero el Apocalipsis se lo reveló Dios al apóstol Juan. ¿Recuerda quién era Juan? Juan era el discípulo amado, el íntimo de Jesús.
Y yo quiero decirle algo. ¿Cuántos quieren tener revelación de Dios? Mire, revelación no es tener conocimiento. Mucha gente tiene conocimiento. Revelación es ver algo que los demás no ven. Ver algo a través del conocimiento que los demás tienen. Entonces, si a Juan se le revelaron por ser íntimo, quiere decir que entre más intimidad tenga yo con Dios, voy a tener mayor revelación. ¿Cuántos quieren tener mayor revelación? Tenga mayor intimidad con Dios. Tenga mayor intimidad con Dios. Entonces, oiga, Juan, el discípulo amado, el íntimo de Jesús, fue lo que permaneció junto a Jesús hasta el final. Él permaneció hasta la cruz. Los íntimos son los que permanecen hasta el fin. Recuerda, la palabra de Dios dice que el amor de muchos se enfriará, pero dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Todos los demás discípulos escaparon a la hora de la presión. Yo quiero decirle algo. Este mensaje es para que como iglesia nos preparemos, porque una iglesia que no se prepara para el regreso de su Señor es como una novia que no se prepara para su boda. ¿Habrá visto usted una novia que no se prepara para su boda? ¿Habrá visto una novia usted que un día antes anda buscando vestido? ¿Habrá una novia que un día antes anda buscando la comida, el lugar? ¿Será que seremos nosotros como esa novia? ¿O quiere ser como una novia que está preparada con anticipación? Una novia que prepara su vestido desde antes. Una novia que prepara todo lo que va a usar para ese día, lo prepara desde antes. Por eso la iglesia que no se prepara para el regreso del Señor es como una novia que no se prepara para su boda. Hay gente que está viviendo su propia historia y no está entendiendo el plan de Dios, que Él murió y resucitó y que un día descenderá desde las nubes y todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Rey, y que con Él reinaremos y Él va a restaurar todas las cosas para hacer aquí en la tierra como lo hace en el cielo. Se va a cumplir ese día, cuando Él venga, se va a cumplir la oración que Él le enseñó a sus discípulos: venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también como en la tierra. La pregunta: ¿por qué hay gente que no quiere estar preparada? Porque hay gente que no le interesa el plan de Dios. ¿Sabe por qué? Porque está metida en su propio drama, está metida en su propia historia. ¿Y sabe qué? Han recibido el engaño de Satanás para no recibir la verdad de la palabra. La historia de Dios se resume en esto: el Padre va a tener una familia, el Hijo va a tener una esposa, el Espíritu Santo va a tener una casa. Pero el diablo está peleando contra ese propósito y él no está. ¿Sabe? A veces nosotros pensamos: ay, es que el diablo me ponchó la llanta del carro de la moto. Es que el diablo hizo que tal cosa me pasara. Es que el diablo hizo que tal cosa. ¿Sabe? El diablo no le interesa nada de eso. El diablo es que usted está peleando para que usted no vea lo que Dios está haciendo. El diablo lo que quiere hacer es meterle engaño para que usted no se prepare. El diablo quiere que usted no tenga aceite, para que no tenga entendimiento, para que no tenga lámpara encendida. ¿Sabe? Hay gente que no le interesa ser hijo de Dios y viven como huérfanos. Dios quiere una familia para sí, pero Dios nos llama que vivamos como hijos, que sepamos tratarnos como hermanos. Hay gente que no le interesa estar casada con Cristo. ¿Por qué? Porque no le interesa el compromiso. Vivimos en una sociedad egoísta que no le gusta el pacto, y perdone por la palabra, le gusta estar fornicando espiritualmente. ¿Qué es eso, pastor? Tener placer sin compromiso. Y le gusta vivir. Vamos a ver, si vivimos, lo explico de esta manera: si vivimos en un lugar para el otro y sin lograr establecer casa, estamos siendo engañados. ¿Sabe? Muchas veces Dios quiere que tengamos una casa para Él, pero no lo hacemos. El plan de Satanás es totalmente opuesto al de Dios. Dios quiere que seamos familia, esposa y casa. Esposa, ¿sabe? ¿Cuántos son la esposa del hijo? Ahora los hombres digan: yo soy la esposa del hijo. Mira, a nosotros los hombres decir estas cosas no nos gusta, porque lo vemos
lo vemos como lo entendemos, pero mire, ve, el ser esposa no tiene que ver nada que ver con lo físico, lo sexual, tiene que ver con otro nivel de compromiso, tiene que ver con otro nivel de intimidad, tiene que ver con otro nivel de colaboración. Cuanto más compromiso, mayor intimidad, cuanto más intimidad, más colaboración. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Él quiere hacernos una iglesia responsable, porque una iglesia responsable es una iglesia madura. Madurez no viene con la edad, madurez viene con asumir responsabilidades. La pregunta es, ¿cuál es nuestra responsabilidad en el plan de Dios? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en el plan de Dios? Y termino con esto. Voy a terminar con Adán. Voy a terminar con Adán y Eva. ¿Qué fue lo que se perdió? Recuerda que cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, y Zaqueo se arrepiente y devuelve los bienes que él había obtenido y lo había sacado de una forma inapropiada de la gente, el Señor Jesús le dice a Zaqueo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Bueno, se habían perdido almas, pero más que almas, se habían perdido la relación, y el pacto se había perdido desde el huerto del Edén. Después de ellos haber pecado, oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto al aire en el día. Dice Génesis 3:8. Yo quiero que lo leamos, Génesis 3:8. Lo que pasó después de que Adán y Eva pecaron. Génesis 3:8. Génesis 3:8. Dice: esto pasó después de que ellos pecaron. Y dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Y yo quiero sacar algo maravilloso de aquí. Y esta es mi base bíblica para decir esto: aún los que están en pecado pueden escuchar la voz de Dios. Nadie dice amén. Aún los que están en pecado pueden escuchar la voz de Dios. Esto ocurrió después de que Adán y Eva habían pecado. Léalo en su casa, lea en su casa todo el capítulo 3. Después de Adán y Eva pecar, yo quiero que usted lo vea conmigo, porque no es algo que me estoy inventando. Y oyeron. Por eso digo que aún los que están en pecado pueden escuchar la voz de Dios. Dios fue a buscar a Adán cuando él estaba mal. Y pasa lo mismo, yo quiero declarar esto, pasa lo mismo con Lepaera. Dios busca a Lepaera aunque Lepaera esté mal. La misma voz que sonó en el Edén está sonando hoy en Lepaera para aquellos que están mal. ¿Sabe? Cuando Dios le habló a Eva y a Adán, Dios no le dijo: ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Te lo dije. No. ¿Sabe lo que le dijo Dios a Adán y Eva en el Edén? Versículo 9. Me coloca el 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y cuando le pregunta ¿dónde estás tú?, no le estaba preguntando por el lugar donde estaba, sino en la posición en que él estaba. ¿Sabe? Hoy Dios nos hace esta misma pregunta. Mire, este mensaje va en dos partes: para los que estamos en la iglesia y aquellos que conocemos a Cristo y que estamos bregando en el Evangelio, y para aquellos que aún no lo conocen. Para los que no lo conocen y están en pecado, y hay muchas cosas donde Dios necesita arrancarlos, Dios les pregunta: ¿dónde están? ¿Dónde estás tú? Y yo quiero darle esta la buena noticia: que Dios busca al hombre pecador. Dios anda buscando a aquel que está perdido. Dios anda buscando a aquel que se desvió. Dios anda buscando a aquel que anda viviendo en sus propios caminos. Dios los anda buscando. Pero también para nosotros, la iglesia, también Dios nos hace esta misma pregunta. Porque ¿sabe qué? Adán fue llamado para fructificar, para multiplicarse y para llenar la tierra. Pero Adán, como pecó, se desvió del plan porque él quiso hacer lo de él. Y mire, y Dios lo llama, lo busca y le dice: ¿dónde estás tú? Para nosotros también hoy Dios nos llama de la misma manera. ¿Dónde están aquellos que quieren ser parte de mi familia? ¿Dónde están aquellos que deberían ser mi esposa?
¿Dónde están aquellos que deberían estar en otro nivel de compromiso? ¿Dónde están aquellos que deberían tener hoy estabilidad espiritual pero no la tienen? ¿Dónde están aquellos que deberían estar colaborando con mi plan y no enfrascados en su propia historia? ¿Sabe? La voz del huerto del Edén se vuelve a repetir hoy para nosotros aquí. Y sabe, me sorprende mucho, si usted analiza la Biblia, esta es la primera pregunta de toda la Biblia: ¿dónde estás tú? Y hoy vamos a responder nosotros a esta pregunta: ¿dónde estás tú? La pregunta de Dios es: ¿dónde están aquellos que van a tomar compromisos radicales conmigo? La pregunta de Dios para nosotros: ¿dónde están aquellos que no van a vivir para su propia agenda? ¿Dónde están aquellos héroes de la fe? Pastor, eso ya se escribieron y están en Hebreos 11 y están en toda la Biblia. No, Dios necesita levantar héroes de la fe en su propia generación. Si usted está aquí, si usted Dios le está llamando, Dios lo necesita que usted se levante con un héroe de la fe para cortar cosas que hay en su familia, para cortar lazos de impiedad, pecado, maldiciones generacionales. Dios lo llama a usted para que se convierta en un héroe para sus hijos. ¿Sabe? Sus hijos necesitan un héroe en casa, alguien que los guíe a Cristo, alguien que pueda guiarlos por el camino de la verdad. Vuelvo a la pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Cómo va a responder usted a esa pregunta que Dios está haciendo? ¿Cómo va a responder usted a la voz de Dios esta noche, que anda buscando una familia, que anda buscando una esposa y que anda buscando una casa para sí? ¿Dónde estás tú? ¿Habrá alguien que quiera hacer familia? Repito de nuevo, ¿habrá alguien que quiera hacer familia del Padre hoy? ¿Habrá alguien que quiera convertirse en esposa del Hijo? ¿Habrá alguien que se quiera convertir en la casa y morada del Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a responder a esa pregunta? ¿Sabe? Pablo lo responde muy bien en Romanos 12, 1. Romanos 12:1 dice, vamos a ver Romanos 12:1, ¿cómo deberíamos responder nosotros? Como lo hizo Pablo en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Alguien que diga: Dios, yo estoy aquí como un sacrificio vivo, santo y agradable. Mis problemas ya fueron resueltos en la cruz. Heme aquí, envíeme a mí. Salgo de mi drama, de mi historia. Ya salgo de la vergüenza y corro hacia ti. Hay dos tipos de hombres o de personas al escuchar esta pregunta. Unos que se van a correr de Dios a esconderse. Adán y Eva, cuando escucharon la voz de Dios, dice que estaban escondidos porque tenían miedo y tenían vergüenza. Unos que esta palabra los van a hacer correrse, pero hay otros que van a correr con esta palabra, correr hacia Dios. Y ese es el propósito de esta palabra, que hoy podamos correr hacia Él. Esta noche o corremos de Dios, o nos alejamos de Dios, o corremos hacia Dios. ¿Cuál va a ser su respuesta hacia Dios? ¿Va a correr de Dios? ¿Va a huir de Dios? ¿O va a correr hacia Él? ¿Sabe? Dios nos ha comprado con su sangre. Dios nos ha comprado con su sangre. ¿Qué tanto vale usted para Dios? Usted vale mucho para Dios. Pastor, pero es que yo no soy tan bueno. Pastor, pero es que yo no soy así como los otros hermanos. Mire, ve, Dios nos muestra en su historia, en la palabra de Dios nos muestra la parábola de la oveja perdida. El pastor tenía 100 ovejas, pero había una que era medio traviesa, había una que era medio rebelde, había una que gustaba hacerlo de ella y se fue y se perdió. Y dice que el pastor dejó las 99 por una. ¿Qué tan valioso es usted para Dios? Que dejó 99 buenas por una mala. Todo esto para decirle que usted le pertenece a Cristo. Usted le pertenece a Dios. ¿Sabe? Él lo ha marcado con su sangre preciosa. Usted tiene dueño. Usted tiene dueño. Y hoy la idea es que usted y yo podamos responder al llamado de Dios. Las aflicciones, las circunstancias, todo lo que pasa alrededor no va a poder apagar lo que Dios quiere hacer
en nosotros. Basta ya que con tenerle el miedo al compromiso. Hay gente que no le tiene miedo al compromiso, pero sabe que el miedo al compromiso es cuando no entendemos que tanto nos ama Dios. Sabe, al que mucho se le ama, al que mucho se le perdona, es porque mucho se le ama. ¿Cómo no voy a responder yo al amor de Dios si Dios me ha perdonado demasiado? ¿Cómo no voy a responder yo al amor de Dios? ¿Cómo? Entregándome como sacrificio vivo, santo y agradable. El propósito de este mensaje es que usted y yo podamos tener conciencia que en el plan de Dios, Dios nos saca de nuestra historia para meternos a la historia de Él. Basta de vivir nuestra historia, vivamos la historia de Dios en nuestra vida. Viene Dios, nos encuentra y nos llama y nos pregunta, no nos juzga, no nos señala, sino nos pregunta dónde estamos nosotros. Y ¿sabe qué? Si nos hace, es una pregunta totalmente de amor. ¿Dónde estás tú? ¿Sabe qué dice Dios en esa pregunta? Adán, te extraño. Adán, yo quiero estar contigo. Adán, debes estar a mi lado. ¿Dónde? ¿Cómo va a responder usted? ¿Cómo va a ser su respuesta a lo que Dios quiere hacer en su vida? Yo esta noche